Bienvenidos mis adultos mayores de cáncer. Adultos mayores son todos aquellos que están más allá de los 50, 55 años. Si tú te consideras adulto mayor, pues esta lectura es para ti. Es más dirigida para papás, para abuelos, para bisabuelos. Y vamos a ver aquí entonces las energías y los mensajes que te mandan tus guías espirituales. Si estás escuchando esto, pues entonces escúchalo para tu padre o para tus abuelos y déjales saber el consejo que sale para ellos. Si es la primera vez que estás en mi canal, quiero invitarte a suscribirte, a activar la campana para que te lleguen todas mis notificaciones. Comparte este video y déjame tus deditos para arriba para que podamos seguir haciendo esta gran labor. Y en los comentarios déjame tu nombre y el país en el cual te encuentras para tenerte presente, adulto mayor, cuando estoy haciendo mis meditaciones antes de iniciar estas lecturas. Cáncer, las lecturas en este instante, las energías que tienes a tu alrededor, hablan energías de éxito, de celebración, de muchas alegrías. Podrías estar celebrando durante este mes algún tipo de fiesta, aniversario, asistiendo a algún tipo de celebración que van a estarte realizando a ti, alguna actividad que implique darte algún tipo de premiación o de honores, porque veo que vas a tener reconocimiento durante este mes, adulto mayor. Podrías estar celebrando algún aniversario de bodas o podrías estar asistiendo a algún tipo de actividad de un familiar, una boda de un familiar, una fiesta de un familiar, una actividad donde le colocan algún tipo de premiación a alguien. Puede ser incluso hasta una graduación. Y te habla de que tú te vas a sentir feliz también, de que tú vas a poder salir adelante por ti mismo y que sientes que es el momento en el cual tú puedes tener control de tu vida y estás dispuesto a poder pasarla y celebrarla con tus amistades. Hablan también de que tendrás energías en las cuales tú decidirás pasar mucho más tiempo con personas a tu alrededor, guerreros de cáncer, que en vez de quedarte solo, vas a tomar la opción de compartir tu tiempo con otras personas. ¿Cuáles son las energías que tienes con respecto al trabajo? Te sale la carta de la fuerza. Y para algunos de ustedes esto está indicando de que es momento de que consideres muy bien la línea de trabajo que tienes en estos instantes y que si realmente quieres continuar haciendo eso. Habla de una persona que tal vez está sintiéndose un poco frustrada, de una persona que se siente forzada a hacer las cosas, o tal vez sea que tú te sientes obligado a tener que trabajar para poder mantener a alguien en tu vida. Y esta carta de la celebración del 3 de copas te indica de que todas esas obstáculos y todas esas dificultades por las cuales tú has estado pasando en la línea del trabajo van a quedar finalmente atrás. Hablan también de que no tengas temor de poder conversar con las personas que están a tu alrededor como jefes, o que las personas a tu alrededor podrían tener temor si tú eres el jefe de conversar contigo. Así es que adáptalo a tu situación y trata de cambiar esa forma de actuar para que las personas entonces no te vean a ti como un tirano en vez de verte como un líder. Trata de ser más accesible con las personas, o tú vas a tratar de que tus jefes sean más accesibles contigo. Si tú no estás trabajando, te hablan aquí de que parece que por alguna razón tú te sientes bastante frustrado por la línea y el hecho de que en estos momentos no estás trabajando. Es como si hubieses estado forzado a verte en la situación de jubilarte forzadamente. Pero todo pasa por una razón, y aquí te están diciendo tus guías. Esta razón es positiva, Cáncer. No sigas insistiendo en hacerte la víctima ni en sentirte la víctima, porque de lo contrario entonces no vas a poder apreciar las cosas hermosas que vienen para ti en esta nueva etapa de tu vida. ¿Cómo marca el dinero para ti? Te marca la carta del 8 de oros. Esto te indica entonces de que el dinero que tú has estado luchando, por el cual tú trabajaste, que tal vez en alguna situación de finanzas en cuanto al trabajo, si ya no estás trabajando, sientes que no te ha llegado o que no te han pagado lo que tú te mereces. Cáncer dice que no te preocupes, que durante este mes de junio ese dinero por el cual tú trabajaste va a serte entregado. Así es que si tú estás teniendo algún tipo de disputa con la empresa en la cual te encuentras en estos momentos o con la cual saliste, porque no te estaban pagando el dinero como era de la manera correcta, se estaban haciendo los interesantes, los juega vivo, y entonces no estaban aplicándote las transacciones o los términos legales correspondientes. Durante este mes de junio podrás percatarte de que las cosas se aclaran y salen a tu favor. El dinero que tú trabajaste, que es tuyo por derecho divino y por derecho legal, va a ser entregado para ti. Aquellos que están trabajando en estos instantes, la situación del dinero habla de que se te van a presentar
soportar pruebas durante este mes, en el cual que a pesar de tu edad tienes que demostrar que tú definitivamente tienes el talento y la fuerza para poder trabajar lo pesado que viene durante este mes, para que tu dinero entonces vaya de acuerdo a eso, que de acuerdo a cómo tú trabajes y te esfuerces, de esa misma manera el dinero llegará a ti. Mensaje para el amor, te sale la carta de la rueda de la fortuna y esto te indica de que la situación del amor está pronto a cambiar para ti. Ya sea que tú te encuentres en estos momentos en una etapa de soltería y que no has podido encontrar el amor verdadero, esta carta te indica de que nunca es tarde, que el universo está a punto de girar esa rueda, de girar eso a tu favor para que las cosas empiecen a funcionarte de una manera bastante positiva. Los que están en una relación actualmente te habla de que hay varios cambios que vienen para ustedes y situaciones que ustedes tienen que empezar a conversar con su pareja para que puedan estar ambos en la misma página, porque marca de que algunos de ustedes con esta carta de la rueda de la fortuna podrían no en algunas ocasiones estar pensando lo mismo. Tú estás pensando una cosa, tu pareja está pensando otra y al final del día quedan todos complicados y nunca pueden ponerse de acuerdo. Es momento de que en la pareja abran los canales de comunicación y se pongan de acuerdo en qué es lo que quieren hacer. Con respecto a la salud, quiero recordarte que esto solamente es un jaloncito de oreja a lo que le tienes que prestar atención y que es recomendable al 100% de que cualquier síntoma que tengas vayas directamente con tu doctor de cabecera, con un doctor de medicina general que te pueda diagnosticar y dar el tratamiento correspondiente. En la salud te sale la carta del diablo, te hablan a ti de vicios y estos vicios podrían ser con el alcohol, podrían ser vicios también con respecto a algún tipo de sustancia ilícita o podrían ser vicios con respecto a la comida. Te gusta comer mucha grasa, estás empezando a desarrollar problemas con el hígado graso, estás teniendo problemas con la vesícula porque estás comiendo muchas cosas que no deberías o estás tomando muchas cosas como bebidas alcohólicas que no deberías estar tomando. Así es que tienes que tener una precaución bastante importante con respecto a lo que estás consumiendo. Incluso podría ser que tienes adicciones a los dulces y podrías estar desarrollando diabetes o tu diabetes podría estarse saliendo de control. A ponerle un poco más de orden a lo que estás consumiendo. En pantalla en estos instantes te aparece el siguiente video que te recomiendo y en la parte superior está el enlace para que puedas tener una consulta privada conmigo. Soy J y te decreto mucha luz y progreso.